Después de haber visto la semana pasada la primera expresión, la expresión del perdón, en donde el aprendizaje principal para cada uno de nosotros fue perdonados para perdonar. Ahora estaremos meditando en la segunda palabra, la palabra de la salvación. Y está precisamente en el texto de Lucas 23, 43. Dice así su palabra: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La última alma que el Señor Jesucristo ganó fue sin predicar ningún sermón o dar alguna plática. No fue en el templo de Jerusalén, tampoco fue en la sinagoga de Capernaum. Fue precisamente cuando Él estaba colgado sobre la cruz allá en el Gólgota, en aquel monte que parecía una calavera. De alguna manera, queridos hermanos, su porte, sus gestos, las expresiones dichas por Él en su primera palabra, seguramente que influyeron sobre el corazón y la mente de uno de los malhechores que fueron condenados con Él. Había en el Calvario 3 crucificados. El del centro era nuestro Señor Jesucristo. Veamos en el Evangelio de Juan 19, 18, dice su palabra: y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. El evangelista Marcos también declara: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Veamos algunas de las similitudes que sucedieron ahí en ese momento entre estos 2 malhechores. Pero te quiero decir algo que tal vez no sabías, porque no está en la Biblia. Seguramente algunos de ustedes no saben cuáles fueron los nombres de estas personas que fueron crucificados con el Señor Jesucristo. Te los voy a decir, viene en algunos de los libros apócrifos. No son los libros de la Biblia, pero nos sirven como historia. Uno de ellos se llamaba Gestas. Eras un malhechor porque solía dar muerte a espada a algunos de los viajeros que pasaban por donde él estaba, y lo que hacía este hombre es que los dejaba desnudos. A las mujeres, dice ahí en esa declaración, que las colgaba de los talones para después mutilar algunos de sus miembros. Dice que también este Gestas le gustaba beber la sangre de los niños que también mataba. El segundo se llamaba Dimas, y este hombre era de origen galileo y poseía una posada en donde este hombre, y por eso la Biblia dice que era un ladrón, atracaba a los ricos, pero era una especie de chucho el roto porque ayudaba a la gente pobre, los favorecía. Este hombre se dedicaba a saquear la turba de todos los judíos que había ahí en Jerusalén. Y también hizo algo terrible este hombre. Dice que desnudó a la hija de Caifás, que era sacerdotisa del santuario. Y otra de las cosas que hizo es que sustrajo el depósito secreto colocado por Salomón en el templo de Jerusalén. Esos eran los 2 que fueron crucificados con el Señor Jesucristo. ¿Dónde lo encuentras o dónde lo encontré? En unas declaraciones de José de Arimatea. Los 2 merecían el castigo recibido. Los 2 estaban a la misma distancia del Señor Jesucristo. Los 2 tenían su mirada puesta en el Señor. Los 2 escucharon al Señor Jesucristo cuando dijo: Padre, perdónalos. Sí, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Los 2 también pudieron hablar con el Señor Jesucristo en varias de las ocasiones que ahí estuvieron, todas esas horas que tuvieron que pasar hasta que ellos murieron. Los 2 tuvieron la misma oportunidad de salvación, y también los 2 injuriaron al Señor Jesucristo. Pero también
podemos ver ciertas diferencias que hay entre ambos. Uno de ellos estaba crucificado a la derecha, su nombre era Dimas. El otro a la izquierda, su nombre era Gestas. Uno dejó de injuriar al Señor Jesús, el otro no. Uno confesó su culpa, el otro no. Uno le pidió al Señor que lo recordara en su reino, el otro no. Uno recibió respuesta del Señor, el otro no. Uno deseaba la salvación de su cuerpo. Le dijo al Señor Jesucristo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Era lo que él quería, salvar su cuerpo. El otro deseó la salvación de su alma. Le dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno se salvó, el otro se perdió. Uno murió siendo ladrón, el otro murió perdonado. Uno libró la pena capital y eterna, el otro no. Uno resucitará con los santos, el otro resucitará con todos los injustos para el juicio final. Pero, ¿qué es lo más importante de todo esto que nosotros podemos ver? Que en estas dos personas podemos ver a la humanidad completa. Todos los que hoy estamos aquí nos identificamos con alguno de ellos. Y hemos pasado por situaciones muy similares a las que ellos pasaron. Así que ellos representan dos grupos de personas. Y ahí, en esos dos grupos, está toda la humanidad. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó ahí en la cruz del Calvario? Había dos tipos de personas: los que dudan y los que creen. Y todos los seres humanos que pueblan esta tierra también se dividen en esos dos grupos: los que dudan y los que creen. Los que piensan solamente en lo material, pero también los que piensan en lo espiritual. Los que no se preparan para la otra vida, pero también los que se preparan para la eternidad. Los que confiesan sus pecados al Señor, pero los que hasta el final no sienten arrepentimiento por sus malos hechos. ¿Qué pasó en esta declaración que podemos analizar el día de hoy? Hay un ruego de uno de los malhechores, en donde le dice al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiero decirte que de los 4 evangelios, solamente el de Lucas es el único que registra estas palabras. Gracias a este evangelista Lucas, el doctor, tenemos la certeza que uno de aquellos hombres, reo de muerte, hizo en el altar una profesión de fe. Y esto nos enseña que aún en el mismo umbral de la eternidad y en la misma puerta del infierno, la misericordia de Dios puede salvar al más vil pecador, como en el canto que se hacía hace un momento. El Señor siempre tiene misericordia de las personas que toman la decisión de arrepentirse. Te quiero decir que en la revelación bíblica no existe el limbo, tampoco existe el purgatorio, no existen las misas, no existen los rosarios que puedan sacar a un condenado de su destino final. En el día del juicio, los condenados irán al infierno y de ahí no saldrán jamás. Serán sentenciados, como dice la palabra de Dios, al lago de fuego y azufre. Y eso, queridos hermanos, nos debe de hacer meditar y nos debe de hacer pensar. Porque, como lo dije, nosotros aprendemos de esta segunda palabra que todos los seres humanos que pueblan esta tierra se identifican con alguno de los dos malhechores.
Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del juicio final. Te lo puse ahí en la pantalla porque esta es una versión más moderna. Dice: entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo, y nadie volvió a verlos. Obviamente está hablando del Señor Jesucristo, el que estaba ahí en el trono blanco. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Si tú lo observas, hay algo importante que tú tienes que ver. Dice el apóstol Juan, desde la isla de Patmos, donde él estaba y donde recibió esta revelación divina, dice: y vi que todos los que habían muerto, todos, ¿quiénes? Los humildes, los que a lo mejor no tenían tantos bienes materiales, pero también dice los poderosos. Todos estaban delante del trono. Así que no va a haber ninguna persona que se pueda salvar del juicio. Pero también algo muy interesante, 2 libros, habla de 2 libros. En uno de ellos dice que está escrito todo lo que cada uno de nosotros hicimos. Pero hay otro libro maravilloso, en donde dice que están escritos los nombres de los que vivirán con Dios para siempre. Qué maravilla que podamos tener la certeza, los que hemos recibido al Señor Jesucristo genuinamente, que nuestro nombre está escrito ahí en ese libro del que habla Apocalipsis. Pero dice más también este libro de Apocalipsis, dice: los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Recuerda nuevamente, repite las mismas palabras: fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego, la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios. ¿Qué dice? Para siempre. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. ¿Qué tanta seguridad tienes tú de tu salvación? Si tú tienes esa seguridad, entonces debes de estar muy contento, de verdad, el día de hoy. Pero también tienes que entender algo: cada uno de nosotros hemos sido salvados con un propósito. Dice aquí en este pasaje que hay un registro de todas nuestras acciones. Y quiero leerte una ilustración que utilicé hace algunos años en alguna de mis predicaciones, que me acordé cuando estaba preparando este mensaje. Y es una ilustración que de verdad nos pone a meditar profundamente acerca de nuestras acciones. Dice así: aún no llego a comprender cómo ocurrió, si fue real o fue un sueño. Solo recuerdo que ya era tarde y estaba en mi sofá preferido con un buen libro en la mano. El cansancio me fue venciendo y empecé a cabecear. En algún lugar entre la semi-inconsciencia y los sueños me encontré en aquel inmenso salón. No tenía nada en especial salvo una pared llena de tarjetas como los que tienen las grandes bibliotecas. Los ficheros iban del suelo al techo y parecían interminables en ambas direcciones. Tenían diferentes rótulos. Al acercarme, me llamó la atención un cajón titulado Muchachas que me han gustado. Lo abrí descuidadamente y empecé a pasar las fichas. Tuve que detenerme por la impresión. Había reconocido el nombre de cada una de ellas. Se trataba de las muchachas
que a mí me habían gustado. Sin que nadie me lo dijera, empecé a sospechar dónde me encontraba. Este inmenso salón, con sus interminables ficheros, era un crudo catálogo de toda mi existencia. Estaban escritas las acciones de cada momento de mi vida, pequeños y grandes detalles, momentos que mi memoria había ya olvidado. Un sentimiento de expectación y curiosidad acompañado de intriga empezó a recorrerme mientras abría los ficheros al azar para explorar su contenido. Algunos me trajeron alegría y momentos dulces, otros, por el contrario, un sentimiento de vergüenza y culpa tan intensos que tuve que volverme para ver si alguien me observaba. El archivo Amigos estaba al lado de amigos que traicioné y amigos que abandoné cuando más me necesitaban. Los títulos iban de lo mundano a lo ridículo: libros que he leído, mentiras que he dicho, consuelo que he dado, chistes que conté. Otros títulos eran asuntos por los que he peleado con mis hermanos, cosas hechas cuando estaba molesto, murmuraciones cuando mamá me reprendía de niño, videos que he visto. No dejaba de sorprenderme de los títulos. En algunos ficheros habían muchas más tarjetas de las que yo esperaba y otras veces menos de lo que yo pensaba. Estaba atónito del volumen de información de mi vida que había acumulado. ¿Sería posible que hubiera tenido el tiempo de escribir cada uno de esos millones de tarjetas? Pero cada tarjeta confirmaba la verdad. Cada una escrita con mi letra, cada una llevaba mi firma. Cuando vi el archivo Canciones que he escuchado, quedé atónito al descubrir que tenía más de 3 cuadras de profundidad y ni aún así vi su fin. Me sentí avergonzado, no por la calidad de la música, sino por la gran cantidad de tiempo que demostraba haber perdido. Cuando llegué al archivo Pensamientos lujuriosos, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Solo abrí el cajón unos centímetros. Me avergonzaría conocer su tamaño. Saqué una ficha al azar y me conmoví de su contenido. Me sentí asqueado al constatar que ese momento, escondido en la oscuridad, había quedado registrado. No necesitaba ver más. Un instinto animal afloró en mí, un pensamiento dominaba mi mente: nadie debe de ver estas tarjetas jamás. Nadie debe entrar jamás a este salón. Tengo que destruirlo. En un frenesí insano arranqué un cajón, tenía que vaciar y quemar su contenido, pero descubrí que no podía siquiera desprender una sola tarjeta del cajón. Me desesperé y traté de tirar con más fuerza, solo para descubrir que eran más duras que el acero cuando intentaba arrancarlas. Vencido y completamente indefenso, devolví el cajón a su lugar, apoyando mi cabeza al interminable archivo. Testigo invencible de mis miserias. Empecé a llorar. En eso, el título de un cajón pareció aliviar en algo mi situación: personas a las que he compartido el Evangelio. La manija brillaba. Al abrirlo encontré menos de 10 tarjetas. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Lloraba tan profundo que no podía respirar. Caí de rodillas al suelo, llorando amargamente de vergüenza. Un nuevo pensamiento cruzaba mi mente: nadie debería entrar a este salón. Necesito encontrar la llave y cerrarlo para siempre. Y mientras me limpiaba las lágrimas, lo vi. Oh no, por favor, no, él no, cualquiera menos Jesús. Impotente, vi cómo Jesús abría los cajones y leía cada una de mis fichas. No soportaría ver su reacción. En ese momento no deseaba encontrarme con su mirada. Intuitivamente Jesús se acercó a los peores archivos.
¿Por qué tiene que leerlos todos? Con tristeza en sus ojos, buscó mi mirada. Y yo bajé la cabeza de vergüenza, me llevé las manos al rostro y empecé a llorar de nuevo. Él se acercó, puso sus manos en mis hombros. Pudo haber dicho muchas cosas, pero él no dijo una sola palabra. Allí estaba junto a mí, en silencio. Era el día en que Jesús guardó silencio y lloró conmigo. Volvió a los archivadores y desde un lado del salón empezó a abrirlos uno por uno, y en cada tarjeta firmaba su nombre sobre el mío. ¡No!, le grité corriendo hacia él. Lo único que atiné a decir fue: ¡no, no, no!, cuando le arrebaté la ficha de su mano. Su nombre no tenía por qué estar en esas fichas. No eran sus culpas, eran las mías. Pero allí estaban escritas en un rojo vivo. Su nombre cubrió el mío, escrito con su propia sangre. Tomó la ficha de mi mano, me miró con una sonrisa triste y siguió firmando las tarjetas. No entiendo cómo lo hizo tan rápido. Al siguiente instante lo vi cerrar el último archivo, venir a mi lado, me miró con ternura a los ojos y me dijo: consumado es, está terminado. Yo he cargado con tu vergüenza y con tu culpa. En eso salimos juntos del salón que aún permanece abierto porque todavía faltan más tarjetas que escribir. Aún no sé si fue un sueño, una visión o una realidad, pero de lo que sí estoy convencido es que la próxima vez que Jesús vuelva a ese salón encontrará más fichas de qué alegrarse, menos tiempo perdido y menos fichas vanas y vergonzosas. ¿Qué te parece? ¿Te identificas? A veces, hermanos, necesitamos meditar, necesitamos tomar conciencia. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí. Pero volviendo al punto en donde estábamos, este malhechor clamó al Señor Jesucristo las palabras: acuérdate de mí. Son un ruego, un favor que este hombre le está pidiendo al Señor Jesús. Y más que una demanda o una exigencia o una petición, este hombre en su humildad le dice al Señor Jesucristo: acuérdate. Es como si en esas palabras que este hombre le decía al Señor Jesucristo, le dijera: no te olvides de mí, por favor, tenme en tu memoria, recuérdame donde quiera que tú vayas. Esa mirada de fe en Jesús lo llevó a dar un paso a la puerta de la salvación y a entrar por ella. Cuando nosotros pensamos en nuestra salvación, nos identificamos con Él, porque así estuvimos en el momento en el que tú y yo hicimos una profesión de fe y abrimos la puerta de nuestro corazón para poder estar seguros de que entraremos por esa puerta de la salvación. Su vida física ya se estaba evaporando, estaba desapareciendo. Nada perdería con darle la oportunidad al Señor Jesús. Para este hombre, el Señor Jesús se convirtió en su confianza eterna. Podemos decir que el problema de la humanidad es que se piensa muy poco sobre la realidad de la muerte. Recuerden, a este hombre se le estaba yendo la vida, se estaba evaporando, él sabía que iba a morir en unos momentos. Y a veces, queridos hermanos, también nosotros vivimos con una falsa sensación o ilusión de inmortalidad física. Nadie cree subjetivamente en su muerte. Según la opinión general,
la muerte es algo que le puede ocurrir a otros, pero no a mí. Y te quiero decir, hermano, es un error que debemos de corregir. Ese hombre se estaba preparando para la muerte. La pregunta es si tú y yo estamos preparados. Este crucificado arrepentido no se preocupó tanto si su familia, si sus amigos o si su historia sería recordada después de que él muriera. A él le inquietó el ser olvidado por Jesús. Por eso le dijo: acuérdate de mí. Lo maravilloso es que él vio en Jesús allí a un crucificado, a un condenado, pero que no era ordinario. Él miró a ese condenado como un rey, alguien que algún día en el calendario de la eternidad establecería literalmente un reino. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era el deseo que este condenado a muerte tenía de llegar a ser algún súbdito de ese reino profético. Y aunque su cuerpo estaba en el Calvario, su mente y su corazón estaban en esa esperanza futura de pertenecer a ese reino del Señor Jesús. Jesús vino a establecer su reino aquí, en medio de nosotros. Cuando lo vio Juan, le dijo: el reino se ha acercado. Y el reino se ha acercado. Cuando nosotros le pedimos al Señor que establezca su reino, estamos conscientes, hermanos, de que cada uno de nosotros estamos dispuestos a obedecerle como nuestro Rey. En las Escrituras hay varios relatos acerca de que el Señor Jesucristo es Rey. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú Rey de los judíos? Y el Señor le respondió: tú lo dices. Los soldados romanos, después de escarnecerlo, le decían: salve, Rey de los judíos, porque aunque se estaban burlando de él, estaban diciendo una realidad. Los principales sacerdotes y los escribas decían: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. El Señor Jesucristo le dijo a Tomás: dichosos los que sin ver creyeron. Pero estos hombres querían ver para poder creer. La Biblia nos dice que nosotros, queridos hermanos, andamos por fe, no por vista. Dice más, el título sobre la cruz o sobre su cruz decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Así que aquel crucificado tuvo la revelación completa de que el Señor Jesucristo era Rey. En el Jesús humano, él vio al Cristo divino. Dice Apocalipsis 19:16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y él es en quien tú y yo hemos creído. Después viene la contestación. Él le dijo: acuérdate de mí. Y después el Señor Jesucristo le contesta estas maravillosas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, esta expresión en el original griego, algunas veces en algunas predicaciones se los he dicho, significa amén. En su significado más profundo representa seguridad, veracidad, afirmación y realidad. De esa concreta y pequeña introducción, el Señor pasa a decir: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Concretamente le asegura un lugar eterno de descanso para su alma. Hoy estarás conmigo en el paraíso, en el presente, en el hoy. El paraíso era de más importancia para el Señor en esa hora que el futuro reino profético que Él establecería en un día que va a llegar. No sabemos cuándo, pero va a llegar. El alma y el espíritu constituyen la parte espiritual del ser humano. La Biblia muchas veces enseña una dicotomía.
espíritu y cuerpo, y otras veces una tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Los seres humanos somos tripartitos, estamos constituidos por un espíritu, un alma y un cuerpo. Aunque los animales tienen alma, al morir estos, la misma deja de existir porque carecen de espíritu. Y es absurdo que una persona pueda orar para que su animal se vaya al cielo. No se va a ir. La Biblia dice que ellos volverán a la tierra. No tiene espíritu. No va a perdurar por toda la eternidad, a diferencia de nosotros. Así que el espíritu capacita al hombre para conocer a Dios. Escucha, el espíritu capacita al hombre para conocer a Dios. El alma lo capacita para poderse conocer a sí mismo y para poder conocer a otras personas. El cuerpo es el medio que el alma espíritu emplea para conocer y expresarse con este mundo en el cual tú y yo estamos viviendo. El alma y el espíritu en el ser humano no se separan bajo ninguna condición. Ambos constituyen la personalidad humana, aunque el cuerpo muere, porque nuestro cuerpo va a morir algún día, el alma y espíritu continuarán existiendo por toda la eternidad. El alma espíritu de aquel crucificado se encontró con el alma espíritu divinidad del Señor Jesús. ¿En dónde? En el paraíso. Ahí donde el Señor Jesucristo lo prometió. Así que según el relato bíblico, Jesús murió primero que los dos crucificados. Y eso también es una profecía que se estableció en Isaías. Dice Juan 19, 32, 34, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Así que aunque el Señor Jesucristo partió primero, allí en el paraíso se encontró con ese crucificado arrepentido, pero también se encontró con todas las almas espíritu de todos los justos que habían partido a ese paraíso. Aquel condenado no necesitó tomar ningún discipulado para bautizarse. No necesitó ser miembro de ninguna iglesia local. Lo único que él hizo, queridos hermanos, fue creer en el Señor Jesús, aceptar su divinidad y la revelación de su realeza. Este momento lo preparó para poder tener una cita con la muerte. Con Jesús como compañero, él estuvo listo para su viaje al más allá. La pregunta es si tú, amado hermano, hermana, estás preparado para tu cita con la muerte. ¿O sigues pensando lo que piensan los demás? Le va a pasar a otro, pero a mí no me va a pasar. Dice Filipenses 1:21, hagamos nuestras estas palabras de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estamos preparados para morir? Así que, sin duda, queridos hermanos, que esta segunda palabra trae en nuestras vidas gran esperanza. Primero, por la seguridad que nos da de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y en especial para todos aquellos que necesitan ser salvados, porque una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, y puedo ver este relato maravilloso de que un hombre malhechor, con todas las cosas que vimos que había hecho, el mismo Señor Jesucristo tuvo misericordia de él en el momento de su muerte y pudo ser salvo. La palabra de Dios habla de la gracia, y yo todos los días en mis devocionales escribo acerca de la gracia, porque la Biblia es tan maravillosa, de verdad, que nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe que este hombre tuvo al voltear a ver al Señor Jesucristo y reconocerlo como Rey y Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo inmerecido. No lo merecía, este hombre merecía morir por todas las cosas malas que había hecho. Pero el Señor Jesús le quiso dar ese don, el don de la salvación. Y dijo: no por obras,
para que nadie se gloríe. No hizo nada bueno, todo lo que hizo fue malo, pero sin embargo recibió la salvación y la vida eterna. Así que esta segunda expresión de Jesús se convierte para nosotros en un argumento poderoso para poder llevar a otras personas a poder hacer una profesión de fe. Tómalo como una enseñanza para ti, para que si hay alguna persona en tu casa que aún no sea salva, entonces tú le puedas compartir esto que acabas de escuchar el día de hoy. El Señor espera que tú y yo tomemos la actitud de ese malhechor arrepentido. 4 puntos importantes. Número 1, que creamos en Él. Eso es lo que Dios quiere, que creamos en Él. Número 2, que confesemos nuestros pecados ante el Señor. Finalmente, como vimos en la ilustración, todo lo que nosotros hemos hecho está escrito en un libro. Número 3, que nos preparemos para la eternidad. Y número 4, que busquemos lo espiritual y no lo material. Esto, queridos hermanos, abre la puerta al diálogo con el Señor, pues Él espera que abras la puerta de tu corazón, ya que Él sabe que finalmente nosotros somos como alguno de esos malhechores, pero Él te da la decisión de escoger. Así que termino con esta pregunta: ¿estás preparado o preparada para recibir la muerte? ¿Será el Señor Jesús tu compañero de travesía cuando tengas que atravesar ese valle de sombra de muerte? ¿Podrás decir: hoy estaré contigo en el paraíso? Si tu respuesta es sí, maravilloso. Entonces ora y dale gracias a Dios, porque hoy acabas de recibir una maravillosa noticia que refuerza tu fe y refuerza tu seguridad de la salvación. Pero si tu respuesta es no, entonces hoy tienes que orar al Señor. Así que les pido que inclinen su rostro un momento. Y si tu respuesta fue sí, entonces en este día hermoso que el Señor nos permite recordar lo que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario, entonces dale gracias a Dios. ¿Te imaginas qué vergonzoso sería que pudiéramos tener ese archivero de nuestra vida completa y que alguien lo pudiera ver? El Señor firmó con su preciosa sangre cada una de las cosas malas que tú y yo hicimos. Pero si tú todavía no tienes la certeza de si tu nombre está escrito en el libro de la vida, entonces ora al Señor diciendo esta sencilla oración: Dios Padre, reconozco que soy un pecador o una pecadora, que te he ofendido con mis acciones y te pido perdón. Creo que Jesús, como mi Salvador, me da la vida eterna. Creo que murió en la cruz para pagar por mis pecados. Señor Jesús, hoy, en esta hermosa mañana, abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y seas el Señor de mi vida. En tu nombre lo pido, amén. Así, con sus rostros inclinados, ¿habrá alguna persona que haya hecho por primera vez esta oración? Solo indíquemelo con su mano en alto. ¿Habrá alguna persona que por primera vez haya hecho esta oración? Gracias a Dios. Bendito Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que Dios bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros.